Hola, buenos días a todos. Creo que ya estamos online. Si en el apartado preguntas que tenéis en el panel de control, si podéis confirmarnos que se ve y se escucha perfectamente. Ahora mismo estamos compartiendo la portada de la presentación. Sí, parece que tenemos respuestas, que todo funciona bien. Vale, pues nada, lo dicho, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a dar un par de minutos de cortesía para que termine de conectarse toda la gente que estaba inscrita. Y como viene siendo habitual, si habéis estado en jornadas anteriores, voy a lanzar un par de sondeos mientras hacemos este tiempo para no aburrirnos y simplemente para ver si sois socios de PEP, si habéis trabajado con aislamiento de lana de roca y así. Y en 2 o 3 minutitos ya arrancamos y presentamos a Jordi y a Rosalía y empezamos con la jornada. Voy a compartir ahí la primera pregunta para ver si los asistentes son socios de PEP o no. Bueno, parece que tenemos más o menos un cuarto de la asistencia que son socios de PEP, o sea que nos conocen de sobra, y 3/4 partes que no son socios de PEP, aunque seguramente nos conozcan también. Recibo algunas, estoy recibiendo, bueno, en el apartado de preguntas hay gente a la que no le deja votar. No sé si se trata de porque está en modo pantalla completa, a lo mejor si lo restauráis la pantalla para que no esté en modo pantalla completa, igual si os funciona la votación. Si no, debe de ser algún tema de configuración de vuestro equipo. Estoy compartiendo lo siguiente. Si tenéis experiencia en Passive House, bien en diseño, bien en obra, o si no tenéis experiencia en el estándar. Vale, a ver. Vale, lo voy cerrando ya. También para que Jordi vea un poco la audiencia que tenemos, ¿no? Un cuarto de la audiencia más o menos tiene experiencia en diseño, Genial. 14% en ejecución y el resto no tienen experiencia. Entonces, como esta jornada las intentamos enfocar más en la parte de buenas prácticas y en ejecución y en esa parte, pues puede ser interesante, ¿no? Porque solamente un 14% digamos que tienen esa experiencia en la parte de ejecución. De acuerdo. Y si conocen lana de roca, si han trabajado con aislamiento de lana de roca y nada, damos 20 segunditos y empezamos. Vale. Bueno, pues nada, la mayoría de los asistentes sí que han trabajado antes con lana de roca. Yo creo que es un material bastante común en su utilización, aunque hay que tener cosas presentes, ¿no? A la hora de utilizarlo, que ahora nos va a contar Jordi. A ver, Sí. cierro esto
Y nada, empezamos. Vale, ya se está bien. Vale, pues nada, Jordi ya le he mencionado varias veces, le tenéis también con la cámara encendida. Jordi Bernau es del departamento técnico de Rockwool, que es patrocinador técnico de PEP y es tradesperson certificado. Él nos va a contar pues, toda la parte de buenas prácticas en aislamiento de roca a continuación y como siempre Rosalía, que también estaba con la cámara en pantalla, que es nuestra compañera en PEP, va a estar recogiendo las preguntas que podéis lanzar en el apartado preguntas y las más interesantes o las que más se repitan las vamos a, hasta que dé tiempo, vamos a estar compartiéndolas luego después de su intervención de Jordi. Y las que queden sin responder vamos a recogerlas, como hemos hecho con anteriores jornadas de este tipo, las recogemos y luego las damos respuesta y las enviamos a los asistentes. También tenéis ahí en el apartado documentos para descargar varios documentos. Uno de ellos es la presentación y los otros son documentos más técnicos que nos ha facilitado el equipo de Rockwool y que luego supongo que Jordi os mencionará más en detalle. Y vale, la jornada gracias, Dani. está... Si quieres, Perdona, Rosalía. si quieres me abres el apartado preguntas, ¿vale? Sí, perdona. Y me quito la cámara para que mejore la conexión, ¿vale? Vale, sí, Yo perfecto. también voy a apagar la cámara, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale, creo que ya puedes, Rosalía, que se me había pasado a abrir eso. Vale, Vale, gracias. la jornada se está grabando y luego quedará un link disponible para verlo. No sé si lo pondremos directamente en nuestro canal de YouTube o se podrá ver a través de un link, pero habrá disponibilidad de ver el vídeo de la jornada, ¿vale? Y nada, simplemente arrancamos. Ya nos conocéis de sobra, para los que estéis viniendo todas las semanas, que estamos haciendo esta jornada cada semana. Esta parte os la sabéis de memoria, pero por si hay alguien que no, pues recordar que la plataforma de edificación Passive House somos una asociación sin ánimo de lucro, que estamos ahora mismo formados por más de 700 técnicos, socios, personas en toda la geografía española y prácticamente unas 70 empresas que nos apoyan. Algunos son patrocinadores, otros son socios empresa. Lo que hacemos es divulgar el estándar Passive House con el objetivo de vivir mejor con menos energía y lo hacemos en 3 ámbitos, en el profesional, en el social y en el institucional, con jornadas a técnicos, con jornadas divulgativas de nivel iniciación, con reuniones y asesoramiento a la administración y a perfiles políticos que puedan tomar decisiones en cuanto a la edificación en nuestro país. El estándar Passive House en sí es un estándar de alta eficiencia energética. Su objetivo es reducir drásticamente la necesidad de energía para cubrir las demandas de climatización del edificio, pero además garantizando un alto confort interior. Aunque se fundó en Alemania y el primer ejemplo está en Alemania en el año 91, se ha extendido por todo el mundo y es aplicable a todo tipo de climatologías. Los requisitos que marca es un estándar prestacional, por lo tanto marca unos requisitos a los que tiene que llegar el edificio sin imponer tipologías o soluciones concretas. Exige límites en cuanto a la demanda de calefacción, a la demanda de refrigeración, como veis aquí, a la demanda de energía primaria. En esta demanda de energía primaria se incluyen todos los conceptos del edificio, además de climatización y agua caliente sanitaria, se incluye también iluminación, electricidad auxiliar y todos los conceptos que requiera el edificio. Y luego también pone requisitos a la hermeticidad de la envolvente opaca. Esto es uno de los conceptos un poco más desconocidos hasta ahora, pero bueno, ya desde la actualización del Código Técnico en diciembre de 2019 se ha introducido este concepto en la normativa nacional. Entonces, a partir de ahora va a ser un concepto que vamos a tener que tener en cuenta no solo la gente de Passive House que ya veníamos haciendo, sino todo el sector. Aquí abajo aparece rehabilitación también, es decir, no solo es aplicable a obra nueva, es aplicable a rehabilitación también. Existen varios métodos para llegar a ello. Y para todo tipo de edificios, no solo residencial, sino también tipologías terciarias y todo tipo de edificios que nos pueda ocurrir.
Para alcanzar estos requisitos hay que aplicar en los edificios unos conceptos fundamentales, unos principios básicos que tenemos aquí listados. Normalmente se habla de 5, aunque añadimos siempre el diseño bioclimático, estrategias bioclimáticas y una protección solar, sobre todo en los países del sur de Europa, muy importante. Y luego, pues, aplicarlo el resto de los que aparecen ahí, ¿no? Aislamiento, un diseño libre de puentes térmicos, la hermeticidad que veíamos, unas carpinterías de altas prestaciones y un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor. De esos 5 principios, la jornada que traemos hoy nos vamos a centrar principalmente en los 2 primeros, es decir, vamos a hablar de aislamiento y de la ausencia de puentes térmicos, y en concreto con sistemas de lana de roca. En cuanto al aislamiento, como se trabaja en Passive House es definiendo una envolvente térmica del edificio que no tiene por qué coincidir con la envolvente geométrica del mismo, y se aplica un espesor de aislamiento que es superior al de la norma en nuestro país. Esta imagen es de un espesor de aislamiento centroeuropeo, no es lo habitual en nuestro país, pero lo ponemos un poco para ilustrar que vamos con espesores altos de aislamiento, ¿no? Y no solo espesores altos de aislamiento, sino que tiene que ser continuo, tiene que dar continuidad por toda la envolvente térmica, haciendo la regla del rotulador que se dice. En todos los planos de planta y de sección del edificio tenemos que poder dibujar de manera continua una línea por donde vaya el aislamiento, y esto viene a enlazar con el segundo principio, que es el de eliminar los puentes térmicos, al final garantizando esa continuidad del aislamiento por donde sea que la hayamos definido. Vamos a eliminar o vamos a minimizar en lo posible todos los puentes térmicos. 2 imágenes. La de la izquierda es una fachada, digamos, convencional en la que tenemos cantidad de puentes térmicos. La de la derecha es una fachada Passive House en la que se ve mucha más homogeneidad en cuanto a temperaturas, ¿no? El objetivo en Passive House, cuando hablamos de diseño libre de puentes térmicos, es llegar a menos de 0,01 vatios metro Kelvin para todos ellos. Como decía, vamos a hacer una regla de rotulador, vamos a aislar por toda la envolvente. Eso quiere decir que vamos a aislar cubiertas, fachadas y cimentaciones, por donde sea que lo decidamos, ¿no? Y en cada caso puede ser por exterior, puede ser por interior, puede ser una combinación de ambas. Y no hay un material definido para ello, no hay obligación de utilizar un tipo de material respecto a otro. Se puede utilizar todo tipo de materiales. La semana pasada teníamos una jornada de SATE y el propio SATE se puede hacer con diferentes materiales. Hoy nos vamos a centrar en un material como es la lana de roca, que tiene diferentes aplicaciones, ya sea en exterior, ya sea en interior o en combinación, ¿no? Y nada más, yo ya doy paso a Jordi para que empiece con su presentación, y simplemente recordaros que tenemos un programa completo en el que estamos ahora mismo en la 4ª jornada, pero que tenemos otras 2 más programadas la semana que viene y la siguiente, perdón, otras 3, la semana que viene y las 2 siguientes, y que podéis inscribiros. Os voy a pasar el link también por el apartado de chat para que lo recibáis todos. Y nada, sin más, Jordi, cuando quieras te paso la presentación. Y muy bien, y empezamos gracias, Daniel. con tu parte, ¿vale? ¿Abro directamente mi presentación Sí. o la tienes? No, te hago presentador y la abres. Vale, perfecto. ¿Vale? Perfecto. Y yo Muchas también gracias. voy a apagar yo también mi cámara para que no consuma De acuerdo. conexión, y luego si hay preguntas encendemos las cámaras para responder, ¿vale? Perfecto, estáis viendo ya la pantalla, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Vale. Pues genial, arrancamos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Ya me han presentado, Daniel, soy Jordi, arquitecto del departamento técnico de Rockwool. Os quería dejar también, al final estará, pero tenéis aquí mi correo electrónico. Bueno, es básicamente el correo del departamento técnico donde estoy trabajando yo, y tenemos 3 compañeras más que están ahí trabajando, que son Ana, Jessica, Mercé, y yo mismo. Lo digo por cualquier consulta que podáis tener, pues que nos podéis contactar sin ningún tipo de problema. Os explico un poquito, para empezar, 2 diapositivas así muy sencillas de qué es lo que hacemos en Rockwool. Básicamente, esta piedra que veis aquí, roca basáltica, es nuestra materia prima. Con esto nosotros
fabricamos nuestros productos de aislamiento que se aplican en multitud de soluciones diferentes. Hay varias familias de Rockwool. Nosotros trabajamos más en la parte de Rockwool, que es aislamiento, todo el tema de aislamiento para cualquier tipo de edificio que os podáis imaginar a nivel de edificios de viviendas, edificios administrativos, cualquier edificio más convencional dentro de la gama de bueno, cualquier tipo de solución constructiva que os podáis imaginar. Luego estaría la parte de rock panel, que sería la de acabados exteriores de fachada ventilada con lana de roca. Y estos serían las dos familias principales donde nos manejamos o las que trabajamos desde nuestro departamento técnico. Hay otras familias como, por ejemplo, Grodan, que son cultivos hidropónicos, o Rockfon, que son techos acústicos, o Lapinus, por ejemplo, que son pues pequeñas partículas de lana de roca que se pueden utilizar en pastillas de frenos. Por ejemplo, esto ya lo llevan desde cada uno de sus departamentos específicos y no vamos a entrar en esto. Igualmente, toda la parte de aislamiento para edificios más industriales. A lo mejor hablamos, por ejemplo, de plantas térmicas, plantas transformadoras, todo lo que es el aislamiento para este tipo de edificios y para lo que es aislamiento de barcos, tipo aislamiento, básicamente eso, aislamiento marino, que llamaríamos, todo eso lo llevan desde otros departamentos. Y nosotros nos centramos en aislamiento para edificación y revestimiento de fachada ventilada. ¿Qué es lo que hacemos en dos pinceladas para fabricar nuestros productos? Pues básicamente reproducimos la acción de un volcán. Lo que hacemos es fundir la roca y esta roca la transformamos, la pasamos por un proceso de fibrado y hacemos un proceso similar al que se puede hacer con el algodón de azúcar. Es decir, fundimos una materia que es sólida, la convertimos en unos pequeños filamentos y estos filamentos a posteriori los pasamos pues, por unos procesos de compactación y de curado para conseguir las densidades que necesitamos para unas aplicaciones o para otras. Por ejemplo, para aplicaciones en tabiquerías y soluciones más interiores, con paneles de bajas densidades de 30 kilos, pues ya funciona perfectamente. Pero panel, por ejemplo, para cubierta necesitas unas densidades ya más potentes y para poder pisar por encima, para poder trabajarlos correctamente, pues bueno, es un poco lo que hacemos para conseguir esas diferentes densidades para cada una de las aplicaciones que necesitamos. Una de las fabricaciones especiales que podemos hacer y que se aplica en muchísimas soluciones constructivas de Rockwool son los paneles de doble densidad. Es muy importante tener en cuenta esto porque nos hemos encontrado, empezamos ya a hablar un poco de los problemas que nos encontramos en las obras. Esta doble densidad, por ejemplo, la podemos utilizar en fachada ventilada, la podemos encontrar en soluciones de cubierta o en soluciones de aislamiento térmico por el exterior. Normalmente, veis la imagen del panel a la izquierda, se ve marcada la doble densidad, que suele ser de unos 20 milímetros. Es decir, que si el panel tiene 100 milímetros, 80 milímetros serán de la densidad más baja y 20 milímetros serán de la densidad más elevada. Esto ocurre independientemente del espesor. Es decir, con 5 centímetros pasará lo mismo y con 20 centímetros igualmente pasará lo mismo. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que normalmente cada densidad está pensada para unas características concretas. Es decir, en fachada ventilada, por ejemplo, la cara exterior nos asegurará un buen comportamiento mecánico cuando le fijemos una fijación mecánica, una espiga, y la cara interior de 40 kilos de densidad nos ayudará a adaptarnos mejor a las pequeñas irregularidades que pueda tener el soporte. Es muy importante que estas caras se coloquen bien. Os podéis imaginar, pues colocarlos al revés, el problema que se puede causar. Y parece algo básico y para que no haya normalmente este tipo de dudas, pues la cara exterior viene marcada con una línea, con una línea de curado, pero es muy importante que se coloquen correctamente. Sobre todo, por ejemplo, también en cubierta. En cubierta deck, por ejemplo, tenemos, o en cubierta deck o cualquier otro tipo de solución de cubierta, un panel de los que se pueden utilizar, por ejemplo, es un panel que tiene 180 kilos en estos 2 primeros centímetros y 100 kilos por la cara interior. Es decir, que la cara exterior nos va a asegurar bien que se comporte bien pues, al tránsito de los instaladores mientras pasan por la cubierta y tienen que manipular los productos y demás, ¿no? Y lo mismo nos ocurre, por ejemplo, con los sistemas de aislamiento térmico exterior. El panel que se suele utilizar es un panel que se llama Roxate Duo Plus, que es de doble densidad. Esta cara exterior de 120 kilos
nos ayuda bastante también a cumplir con las prestaciones similares a las de la fachada ventilada. Es decir, que cuando colocamos la fijación mecánica, el panel no se nos deteriore ni se nos hunda y nos aguante bien la presión que puede hacer el instalador. Y la cara de 70 kilos también nos ayudará, aparte de optimizar las prestaciones térmicas, a poder adaptarse ligeramente a irregularidades que pueda tener el soporte. Es muy, muy importante respetar esa orientación de las caras. Siempre lo intentamos remarcar y intentamos que sea lo más fácil para todo el mundo, pero es un error muy frecuente y nos hemos encontrado con muchos problemas derivados de esta aplicación, ¿no? Os podéis imaginar, pues, un sistema SATE instalado por la cara de 70 kilos, pues no cumple con las mismas prestaciones ni se adapta a las especificaciones de nuestro ETE, digamos, de la evaluación técnica europea del sistema. Es decir, es un error muy, muy potente que, si no se detecta pronto, puede resultar en un problema muy gordo. Otro tema que os quería comentar, hablando del tema este de la doble densidad, es importante también la correcta elección del producto. Ahora, por ejemplo, hablamos de cubiertas DEC, cubierta DEC o cubierta de cualquier otro tipo de cubierta, ¿no? Pues nos centraremos en el de cubierta DEC. Os quería comentar aquí que es importante escoger primero bien el producto. En este caso, hay productos específicos para zonas de tránsito, zonas que necesitan un mayor mantenimiento y que, pues, a lo mejor en estas zonas se va a colocar una maquinaria especial en la cubierta o tiene que transitar el operario para hacer unos mantenimientos mensuales sobre esa cubierta, y para ello hay unos productos especiales. Por ejemplo, hay un producto que tiene una resistencia a compresión. En este caso hay un error, aquí pone el Megarock que son 30 kilopascales, serían 80. O sea, la diferencia, aquí me he colado yo, la diferencia entre el Durock Energy, el SP, serían 30 kilopascales de resistencia a compresión, y el panel Megarock son 80 kilopascales. Es decir, tiene más del doble de valores de resistencia a compresión que el panel más sencillito que te comentaba, el Durock Energy. Es decir, pues hay que colocar y pensar en colocar el panel para la aplicación adecuada. ¿De acuerdo? Un tema importante también es, por ejemplo, el de la colocación de estas fijaciones plásticas que podéis ver arriba, con unas fijaciones que le llamamos, es una fijación plástica con un plato reductor de presión. ¿Qué es lo que hace o con lo que favorece este tipo de fijaciones? Es que cuando ya se ha ejecutado la obra y alguien pasa por encima, a pesar de que el panel no tenga, a lo mejor no sea como una piedra y se mueva o se pueda compactar ligeramente, veis que esta fijación puede bajar un poquito sin necesidad de que el tornillo también se desplace. Si esta fijación fuera completamente, no permitiera este movimiento, tendríamos el riesgo de que podemos o dañar la lámina o podemos estropear la calidad de la fijación de este aislamiento sobre el soporte grecado, y, por lo tanto, es esto. Siempre recomendamos que se coloquen este tipo de fijaciones que además te ayudan a romper el puente térmico, que son fijaciones plásticas frente a las fijaciones metálicas que podemos tener con otro tipo de fijaciones, ¿no? Es decir, escoger bien el producto es importante, y también escoger bien las fijaciones que se van a utilizar. Pasando ya a las soluciones de fachada, antes de meterme a hablar de las diferentes soluciones, un punto crítico que nos encontramos en muchos proyectos y por donde fallan bastantes proyectos es el tema de las ventanas. No me quiero adelantar a la formación que tendremos el día 14, pero solo comentaros hacer un pequeño recuerdo de tener siempre bien presente estos tres niveles de protección. Es decir, el nivel más externo, que te garantizará la estanqueidad, también el intermedio, que garantizará un poco las prestaciones térmicas y acústicas de esta solución, y el último, y no menos importante, donde se genera y solemos tener más problemas, es donde se garantiza esta estanqueidad. Nosotros nos encontramos muchos problemas. Bueno, comentaros que esta es una diapo fusilada de un catálogo de Rotoblas, que
donde se explican muchísimas cosas más a través de sus documentaciones y catálogos y demás, y que es un punto crítico y que nos encontramos muchos errores tanto en fachada ventilada como en soluciones tipo SATE. O sea que es muy importante plantear muy bien el detalle de unión y la construcción de la solución de fachada en conjunto con la ventana, ¿no? O sea, es muy, muy importante resolver correctamente este detalle. Pasamos a hablar ahora de la solución de fachada ventilada y algunos de los errores comunes que nosotros nos vamos encontrando en proyectos. Es muy importante tener en cuenta que el panel que se utiliza para la fachada ventilada, que es el panel que se llama Ventirock Duo de doble densidad, tiene un ensayo de resistencia al agua de lluvia, pero no es un impermeabilizante. Es decir, el panel no se puede considerar que colocando el Ventirock Duo en una fachada se esté impermeabilizando la fachada. Por lo tanto, siempre será necesario o colocar por detrás del aislamiento una capa de mortero hidrófugo o colocar por delante del aislamiento una membrana impermeable o una lámina transpirable o impermeable al agua, pero permeable al vapor de agua. Es decir, se tiene que garantizar la impermeabilización de alguna manera, o por detrás del aislamiento o por delante. También, muy importante y que siempre recomendamos utilizar ménsulas con rotura de puente térmico. Es decir, cuando hablamos de la solución de fachada, a pesar de que tengas este aislamiento continuo en toda la fachada, si tienes una superestructura metálica y no estás rompiendo este puente térmico, pues tenemos muchos pequeños puentes térmicos en la fachada que al final nos van a estar perjudicando de manera bastante seria al comportamiento general de la fachada. Por lo tanto, importante utilizar superestructuras con rotura de puente térmico o con puente térmico nulo, digamos. En el caso de rehabilitación, problemas también habituales que nos encontramos es comprobaciones que se hacen sobre el soporte, es decir, un soporte que tenga patologías a nivel de humedades o que tenga algunas grietas o soportes que no estén en buenas condiciones. Nos podemos encontrar, pues, sobre todo eso, que no se tratan, que no se cubren, que no se protegen y que se siguen, si no se corrigen ni se reparan esos errores antes de empezar, pues algunas de las patologías se seguirán produciendo. Por lo tanto, es muy importante la correcta inspección del soporte, hacer estudios también de extracción de las fijaciones para verificar, por ejemplo, nos hemos encontrado casos en rehabilitaciones de fachada en donde edificios, por ejemplo, de 6 plantas, en la planta baja se había construido con un tipo de ladrillo, en la planta intermedia se había construido con 2 tipos de ladrillo diferentes y en la última planta se había cambiado y se había utilizado otro ladrillo. O sea, estamos hablando en rehabilitaciones de proyectos que se han ejecutado a lo mejor hace 40 años o 50 y que no sabemos muy bien cómo está su soporte. O no podemos garantizar que se haya utilizado siempre el mismo soporte para construir todo el edificio. Por lo tanto, recomendamos que es importante hacer ensayos previos para garantizar que la fijación que estamos escogiendo es la idónea para ese soporte. En obra nueva no hay tanto problema, pero en rehabilitación sí que nos hemos encontrado mucho con ese problema. Importante también respetar el orden de instalación. Es decir, primero, lo ideal, lo que se suele hacer en fachada ventilada es tener la ménsula ya instalada. Una vez tenemos la ménsula, le fijamos toda la capa de aislamiento y una vez tenemos esto, colocamos el montante vertical y, por último, el acabado de la fachada. Nos hemos encontrado también situaciones en las que se está instalando el aislamiento con toda la superestructura instalada, perfiles verticales y ménsulas. Eso es un error porque instalar el aislamiento va a ser muy complicado y estamos seguros y convencidos de que no se va a respetar la colocación a testa de los paneles y, por lo tanto, van a haber puentes térmicos seguro. Pero bueno, creo que, pues eso, muy importante coordinar bien los trabajos de obra y que... Bueno, espera un segundo que tengo aquí un mensaje. Ignorar. Respetar el orden de instalación y coordinar muy bien a los equipos que trabajan en proyecto. Aquí, por ejemplo, os quería mostrar errores habituales de los que hemos comentado anteriormente. Por ejemplo, estas uniones. Yo en esta unión, por ejemplo, que veo aquí en esquina, el hecho de que yo diría que así, a ojo, más o menos, hay 1 centímetro de separación entre los paneles, esto no está bien resuelto. O sea, que hay un problema
aquí va a haber un puente térmico seguro. Por lo tanto, se deberían colocar bien los paneles a testa sin dejar huecos entre ellos. Otro tema importante que os he comentado antes, hidrofugar el soporte. En este caso, yo no creo que si este ladrillo ya tiene una cierta resistencia o puede garantizar la impermeabilización, pues perfectamente ya no hay ningún problema. Pero yo no creo que este ladrillo utilizado aquí en el proyecto nos esté dando ya las garantías de impermeabilización de la fachada. Por lo tanto, aquí yo veo otro error. Y un tercer error, lo que comentábamos de las ménsulas. Aquí hay ménsulas convencionales, sin ningún tipo de rotura de puente térmico. Por lo tanto, pues estamos reduciendo las prestaciones de nuestro sistema de fachada. Sí que es verdad pues, que normalmente estas soluciones, pues siempre está la excusa del tema del precio. Es decir, claro, esto no estaba en proyecto, esto no está pensado, pues por lo tanto yo creo que es muy, muy importante que desde cero los proyectos estén bien planteados. Y, por ejemplo, en este caso, si no se ha hidrofugado por el exterior, pues eso debería estar ya incorporado en los proyectos. Por eso siempre desde nuestro departamento, bueno, hay un departamento específico de prescripción de Rockwool que también son técnicos formados en el Passive House, que están todos certificados con el Trade Person y que lo que intentan es facilitarle toda la información al arquitecto a nivel de detalles constructivos, de especificación, de descripción, para que este tipo de errores pues, no se produzcan, ¿no? Y que todo el proyecto venga bien definido desde el minuto cero. Pero bueno. Aquí os quería mostrar, pues, básicamente correctas distribuciones de fijaciones, que es importante también tenerlo en cuenta. Por lo que podemos apreciar en esta instalación, en esta rehabilitación, no se ve tampoco muy claramente, pero es importante también colocar el número correcto de fijaciones. Es decir, es evidente que en la parte inferior de la fachada tendremos menos presión de viento y en la parte superior y sobre todo en las esquinas el número de fijaciones va a aumentar. Por lo tanto, yo creo que aquí se ha hecho correctamente, pero importante respetar un correcto diseño de la distribución de fijaciones del panel, ¿de acuerdo? Para evitar que pues, en mitad de un vendaval nos salga volando un panel de la cara superior, ¿no? Pues es importante tenerlo en cuenta. O aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema de la continuidad de estos paneles, normalmente pues, se suele hacer todo correctamente, es a nivel solo como ejemplo de rehabilitaciones que se han ejecutado en Navarra y en las que pensamos que prácticamente siempre que se acomete una rehabilitación de este tipo para mejorarlo a nivel de eficiencia térmica, de eficiencia energética, se suele hacer o una fachada ventilada o un sistema SATE, que es lo que más nos encontramos. Una de estas dos opciones son las más comunes. Hemos comentado antes, hemos hablado también de Rock Panel, que es este acabado exterior. Este edificio que veis aquí a la izquierda, toda esta parte que va recubierta, que parece como un panel de madera, es básicamente una lana de roca compactada a 8 milímetros de densidad. Y se coloca, pues básicamente, lo veis aquí, haciendo unos dibujos. Bueno, hay muchos formatos que tampoco entraremos ahora a explicaros, pero temas importantes que comentaría a la hora de plantear este tipo de acabado de Rockwool para la fachada ventilada. Es un acabado básicamente estético, porque es un acabado que tiene ventilación por detrás, es decir, que no va a aportarte prestaciones térmicas a la fachada. Temas importantes. Cuando sea necesario taladrar las placas, porque nos hemos encontrado muchos proyectos donde una de las ventajas del producto es que tú le puedes hacer pues, los dibujos que tú quieras, si quieres unos círculos, unos cuadrados o lo que a ti te apetezca, es importante respetar una serie de pautas a la hora de diseñar esos agujeros. Por lo tanto, es importante que nos contacten con el departamento técnico para que podamos asesorar en el caso de que se quieran hacer estos dibujos sobre la placa. ¿De acuerdo? También importante pretaladrar las placas para garantizar que el panel se pueda mover cuando haya dilataciones de la superestructura o movimientos del propio edificio. Es decir, normalmente una de las soluciones más habituales es fijarlo a una superestructura con remaches, pues esa perforación, o si imaginemos que una placa tiene 16 perforaciones, una de esas 16 perforaciones tendrá un diámetro reducido, que será como una unión fija con la superestructura, y las otras serán uniones móviles, es decir, que tendrán un diámetro superior para que
cuando se mueva la placa, pues no se nos salte el remache o permita movimiento de la placa. Es un error bastante común y en el que, bueno, pues, nos hemos encontrado eso, pues a veces que para agilizar la instalación, pues yo directamente atornillo sobre la placa directamente y lo ejecuto y así me olvido de tener que hacer estos pretalados, ¿no? Pues no, esto se puede traducir en que con el tiempo te acabes saltando algún remache, se te mueva alguna placa o tengas algunas ondulaciones no deseadas en la fachada. También es importante respetar las separaciones entre fijaciones, hay unas dimensiones mínimas, pues eso también tenerlo en cuenta. Y en el caso de utilizar, eso es muy importante, en el caso de utilizar una unión oculta, es decir, si queremos que la placa no quede con los tornillos o los remaches vistos, respetar muy bien el proceso de ejecución. Es decir, hay que limpiarle el perfil, hay que aplicarle una imprimación y luego después de esto le colocaremos una cinta adhesiva de doble cara y un cordón de adhesivo, ¿no? Pero es muy importante que se ejecute todo correctamente porque hay que tener en cuenta que la placa no va a tener ningún tipo de unión mecánica. O sea, por eso a la hora de instalarlo es muy importante respetar el proceso de instalación. Y lo que siempre decimos, en caso de que aparezca cualquier duda, un error habitual es no consultar a nuestro departamento. O sea, nos hemos encontrado en muchos problemas en que por una consulta que es muy sencilla, que se podía haber resuelto con una llamada o con cualquier otra cosa, pues una visita o lo que sea, pues no se ha resuelto, ¿no? O sea, no tengáis ningún tipo de reparo en llamarnos, no os penséis que porque la duda que tengáis sea muy sencilla o lo que sea, pues mejor llamarnos y quedaros tranquilos y creo que es la solución más eficaz. Normalmente el equipo de prescripción tiene formación técnica también y el equipo de los delegados comerciales también están formados a nivel técnico y están repartidos por toda España. Es decir, que pueden dar servicio, pueden asistiros y pueden acercarse a vuestro despacho o a la obra para ayudaros en vuestro proyecto. Bueno, esto es otro ejemplo de un proyecto de estos de rock panel, el acabado de la fachada. O aquí también otro proyecto ya muy interesante, que es 42 viviendas de protección oficial en Pamplona, que están certificadas Passive House, hace muy poquito que se han estrenado. Aquí veis, por ejemplo, también pues, el director del Passive House Institute, que vino a inaugurar estos edificios. Y esto es un poco para que veáis también que se pueden hacer edificios más sencillos, viviendas de protección oficial, por ejemplo, con el Passive House, que no es necesario o yo no asociaría al Passive House directamente con las viviendas de lujo o de gran poder adquisitivo, ¿no? O sea, que se pueden hacer bien las cosas ajustando bien el diseño y pensando bien en las necesidades de los usuarios, ¿no? Por lo tanto, un tema que diríamos también importante, como por ejemplo en este edificio en Bilbao, que este es un gran edificio que es también parte vivienda de protección oficial y parte vivienda privada, pues muy importante el tema de lo que comentábamos antes, es decir, respetar bien que los paneles queden todos bien pegados entre ellos. En este caso, os quería mostrar un detalle, que también este detalle lo tenéis entre los documentos que os hemos enviado y que pues, aparece mejor descrita toda la solución de la fachada. Pero aquí lo que queríamos mostrar es que se han respetado prácticamente todas las recomendaciones y el seguimiento del proyecto pues, fue muy pormenorizado. Se hicieron varias visitas, reuniones, consultas de detalles, bueno, formaciones conjuntas con los arquitectos. Es decir, que es importante, yo creo que para evitar muchos errores, si nos implicáis directamente desde el inicio en el proyecto, os podemos ayudar a optimizar muy bien las cosas, ¿no? En este caso, pues veis claramente que se ha colocado la capa del mortero hidrófugo por el exterior, la continuidad del aislamiento por el exterior, prácticamente sus paneles están todos bien a testa entre ellos. Un tema importante que nos consultan bastante es el tema de la necesidad o no de que el panel de la fachada ventilada tenga una protección frente al agua, una lámina especial. No es necesario, ya veis que en este proyecto no aparece. El panel de lana roca comentábamos que tiene un ensayo de resistencia al agua de lluvia y por lo tanto no necesita un velo de protección por encima. No va a absorber agua hacia el interior del panel, la va a repeler, ¿de acuerdo?
Importante también, pues veis en este detalle, incluso la persiana interior, pues cómo se ha separado del aislamiento para que todo quede bien resuelto. Aquí lo tenéis un poco más ampliado. Creemos que es eso, hay que pensar muy bien los detalles y que muchos de los problemas se podrían resolver con un buen detalle constructivo. Es decir, tener bien resuelto cada uno de los puntos singulares nos ayudará sobre todo eso, a evitar problemas y a poder dar las garantías de que cada punto concreto se está resolviendo de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo diría que esto es un ejemplo de buenas prácticas. Veis también incluso la ménsula que fija el panel de la fachada ventilada, pues también es una ménsula que tiene una buena rotura de puente térmico. Bueno, es decir, que todo está bien pensado y bien tratado para que no haya problemas de este tipo, ¿no? Un tema importante también es los sistemas de aislamiento térmico exterior. Comentaros que tenéis también el certificado como componente de este sistema, que es uno de los documentos que os hemos adjuntado. Aspectos fundamentales que consideraría yo en este tipo de soluciones. Muy importante comprobar la planeidad del soporte. Es decir, en rehabilitación nos podemos encontrar situaciones donde no se puede empezar los trabajos con un soporte muy defectuoso. Es decir, con un gradiente vertical muy desfavorable, pues no se puede empezar a trabajar. Habrá que tratarlo de alguna manera. Muy importante también que el soporte esté siempre libre de grasas, de hongos, de humedades. Esto hablamos en casos de rehabilitación, que es donde solemos encontrar más este tipo de problemas. Igual que hemos comentado antes, también inspeccionar bien el soporte, comprobar que no haya partes de la fachada que se estén desprendiendo, o sea, que los revestimientos exteriores pues estén en buen estado. Normalmente se suelen hacer pruebas de raspado con material, con algún tipo de cuchilla para poder verificar que el soporte está en condiciones. Muy importante también el tema de la fijación. Hay varias fijaciones del sistema. Utilizar la más adecuada para cada tipo de soporte que tengamos. Es un error habitual el no utilizar la fijación adecuada. Es decir, si tenemos un soporte metálico, la fijación será una. Si tenemos un soporte de ladrillo hueco, la fijación será otra. Y bueno, muy importante eso, sobre todo escoger bien la fijación según el soporte. También utilizar los espesores de materiales recomendados en el caso del revestimiento. Cuando hablamos del revestimiento exterior, se suelen colocar unos 5 o 6 milímetros en total, pues respetar esos milímetros. Un revestimiento de 3 milímetros no nos estará aportando las prestaciones que necesitamos a nivel de acabado del sistema. Es decir, nos hemos encontrado muchas patologías derivadas de que no se utiliza el espesor adecuado, sobre todo en el acabado exterior. Es decir, en el acabado que viene embebido con la malla. Es decir, es uno de los problemas más importantes que tenemos también. Importante también coordinar los equipos de trabajo cuando estamos hablando de paños muy grandes, porque hemos visto también que a lo mejor un paño que mide 40 metros cuadrados sin ninguna junta, por necesidades del arquitecto que lo quiere sin juntas, desigualdad de acabados. Es decir, que se puede apreciar perfectamente dónde ha trabajado por la mañana Joaquín y por la tarde Carlos en la fachada, ¿no? Por lo tanto, es importante que todo el mundo trabaje con coordinación. Si no se ve, no se detecta, no se ve la capacidad de poder instalar 40 metros cuadrados o 50 sin ningún tipo de junta, intentar plantear pues, la necesidad de colocar una junta de trabajo, que estas juntas de trabajo nos ayudarán también en un futuro, si hay un desperfecto o hay una fuga de agua o en la fachada, estas juntas de trabajo nos permitirán pues, no tener que realizar una reparación sobre todo el paño. Podríamos realizar una reparación a lo mejor sobre 10 metros cuadrados porque esa junta nos daría como el cambio de tonalidad del producto y bueno, es un consejo también. Y sobre todo también el tema de los accesorios, es decir, utilizar los perfiles que tocan para cada una de las aplicaciones. Sobre todo, pues, por ejemplo, en uniones con las ventanas, perfiles de esquina. Bueno, hay muchísimos perfiles especiales que habría que respetar a la hora de diseñar este tipo de soluciones. Os quería enseñar también este pequeño proyecto, que son 2 viviendas. En este caso es importante destacar que han conseguido pues, el certificado Passive House Plus, que está un poquito por encima de las necesidades más habituales del Passive House. Son 2 viviendas. En este caso,
Sí que es verdad, pues lo que podemos ver pues es una vivienda pues de una calidad bastante elevada, y es lo que os quería también eso diferenciar, de que no es necesario o no es no está ligado, digamos, yo creo, el coste del proyecto con tener al final unas buenas prestaciones y conseguir un certificado de este tipo, ¿no? Para que tengáis una idea, en el proyecto del edificio Bolueta, del cual tenéis también un artículo más extenso donde se habla de todas las, a nivel de construcción, se describen todas las soluciones y se habla también del coste extra que tuvo trabajar con cambiar del cumplimiento con el código técnico estándar a cumplir con el Passive House. Y si no recuerdo mal, estaba entre un 3 y un 5% del incremento del presupuesto. Es decir, un proyecto que no estaba planteado para hacerlo con Passive House, con un incremento del 3-4% se consiguió certificarlo Passive House y os imagináis pues, el cambio de calidad que se produce en el edificio. En esta imagen os quería enseñar la continuidad del aislamiento. O sea, es muy importante, yo creo que es uno de los puntos que se hizo bien en este proyecto, que este sistema sea continuo. Vemos que prácticamente no se puede detectar, si en la imagen de la izquierda, dónde están las juntas entre los paneles de la fachada, ¿no? O sea, es muy importante que se respete sobre todo esta unión. Y en este caso, aunque no es exclusivamente necesario, se utilizaron unas fijaciones que lo que hacen es hundirse en el panel. Aparte, son fijaciones plásticas que tienen un menor impacto a nivel térmico y después se cubren, este redondita que hay, se cubre con un elemento que le llamamos una galleta de lana de roca. Es decir, se acaba insertando y quedará todo completamente cubierto de manera superficial con esta especie de galleta de lana de roca, ¿no? Con lo que se minimiza al máximo el puente térmico que pueda haber en las fijaciones. Un tema muy común que nos encontramos también es el perfil de arranque. Nosotros recomendamos que cuando se necesite, casi siempre que se utilice un perfil plástico de PVC. El PVC es muchísimo menos conductor que el aluminio, que es el más habitual que se utiliza en este tipo de sistemas, ¿no? Por lo tanto, hay que intentar siempre que se pueda utilizar perfiles de arranque que nos reduzcan al máximo el puente térmico en esta zona, ¿no? Nos comentaban en algunas formaciones que habíamos hecho que el impacto de colocar este perfil de arranque en PVC o aluminio se puede traducir en que tengas prácticamente una franja de unos 80 o 90 centímetros en la parte baja de la fachada sin colocarle aislamiento. O sea, es bastante llamativo el dato, pero nos lo plantearon con comparativas a nivel de puente térmico y la verdad que es bastante considerable. Hay que tener en cuenta que toda esta superficie está en contacto con el soporte directamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso, siempre que se pueda, utilizar perfiles de arranque de PVC. Yo os he puesto aquí el link a este producto que es de Placafix, pero bueno, creo que hay otros más. Protector, por ejemplo, es otro fabricante de este tipo de perfiles que os pueden ayudar. Comentaros también que muchos de los productos de los que estamos hablando, Rockwool pues no vende perfiles de arranque, ¿no? Pero siempre estamos en contacto con los distribuidores y con los fabricantes de estos productos porque son un complemento para nuestros sistemas y soluciones, ¿no? Por lo tanto, es igual que con las fijaciones, por ejemplo, para la cubierta DEC, pues tampoco, pero es eso, es importante que como técnicos siempre debemos tener formación no solo de nuestros sistemas, sino de todo lo que vienen siendo pues, complementos y demás, ¿no? Otro ejemplo de que se puede hacer vivienda social con el criterio Passive House, pues en ese caso, desde la empresa municipal de la vivienda y el suelo de Madrid, se llevó a cabo pues, un concurso en el que se acabó ejecutando pues, este edificio que veis aquí, ¿no? Es un edificio que son 25 viviendas de protección oficial y donde uno de los criterios básicos era precios asequibles de construcción, aparte de tener pues, un buen aislamiento térmico, todos los puntos, digamos, en los que nos está ayudando el Passive House, aparte de todas las ventajas y el confort que puedan tener los usuarios, uno clave era que fuera un tipo de construcción asequible y que tuviera una cierta durabilidad durante el tiempo. Por lo tanto, aquí es muy importante que todo se ejecute correctamente para que durante la vida útil de ese edificio no vaya habiendo poco a poco pues, pérdidas. En ese caso,
contribuimos en este edificio con los dos sistemas que hemos visto, fachada ventilada y fachada SATE. Por lo que estuvimos viendo en el proyecto, pues todo se fue ejecutando correctamente, no tuvimos ningún tipo de problema. Y os quería enseñar esta foto de interior para reflejar que nosotros, aparte de que siempre, o a pesar de que siempre estamos prácticamente trabajando por el exterior, sí que hay soluciones también de trasdosado, con lana de roca, aislamientos interiores, divisorias entre vecinos y demás, que todo lo que hacemos por el exterior acaba afectando al ambiente interior. Es decir, siempre estamos trabajando con elementos que no se suelen ver, que quedan ocultos, pero que afectan mucho a la vida diaria de las personas. Por lo tanto, yo intentaría eso, siempre tener o pensar en que lo que estamos haciendo por fuera, a pesar de que no se vea, va a afectar a la gente que esté dentro. Por lo tanto, yo creo que es eso, ¿no? Si trabajamos con la idea de que estamos mejorando, intentando que la gente viva en espacios más confortables, pues es importante que pensemos de esa manera, ¿no? Por lo tanto, eso, aunque el panel no quede oculto, no quede visto, perdón, no se puede instalar de cualquier manera. O sea, hay que colocarlo siempre correctamente, no se deben dejar juntas entre ellos, y bueno, o zonas sin aislamiento, ¿no? Que en algunos casos, pues, también nos hemos encontrado en proyectos en el que, por ejemplo, hay un trasdosado y a lo mejor le falta un palmo para cerrarlo por arriba, ¿no? Es decir, ostras, no me coloques el aislamiento y me dejes un palmo sin aislar porque no quieres cortar una placa, ¿no? O sea, es importante, muy importante la continuidad siempre. Otro sistema que os quería comentar es el del sistema de aislamiento térmico exterior, pero con el soporte de madera. Es decir, en este caso se ha desarrollado el sistema para revestir con un sistema SATE un edificio de estructura de madera laminada, de CLT o de entramado ligero de madera. Hay que tener en cuenta que los productos utilizados en este sistema y en el SATE que hemos visto antes, el SATE convencional, son diferentes. Es decir, nos hemos encontrado el problema precisamente de esto, de que alguien compre los productos estándar para aplicarlos en un edificio de madera. Esto no va a funcionar del todo bien. O sea, es decir, ahí es muy importante escoger bien el producto, ¿no? Y en el caso de que tengáis, lo repito ya, no sé cuántas veces lo he dicho, pero si tenéis algún tipo de duda en la elección del producto y demás, pues nos podéis contactar sin ningún problema. Igualmente con las fijaciones, ¿no? Es decir, la fijación para un soporte de ladrillo no será la misma que para un soporte de madera. Y eso hay que tenerlo muy claro para evitar tener problemas futuros. Aquí en este caso, por ejemplo, pues es la ejecución de este sistema. Aquí veis que está la línea de curado del panel, pues ya nos está indicando que se está instalando correctamente. Bueno, aquí pues también alguna foto más del proyecto. Aquí un tema importante, por ejemplo, veis aquí estos dos tacos de CLT. En este caso se reforzaron puntos singulares con el mismo panel que se utilizó como estructura del edificio. En este punto se querían fijar unas luminarias exteriores y demás, y lo que se hizo fue básicamente hacer no lo hicimos nosotros, lo hizo la empresa que estaba, o el equipo de arquitectos encargados de este proyecto, estudiar el puente térmico que genera este CLT para ver si afecta realmente al comportamiento de la fachada. Lo que se comprobó es que no había problema, que se podía sustituir un trocito de aislamiento por este taco de madera sin perjudicar a las prestaciones térmicas de la fachada. Es decir, pensar que se pueden resolver las cosas a veces con un poco de ingenio. En este caso, pues con dos tacos de CLT, luego no están acabados del todo. Hay que sellarlos y luego se colocará la misma capa de mortero por encima, pero aquí, por ejemplo, está claro que sobre un panel de lana de roca no le podemos fijar, pues, no sé, una iluminaria o una barandilla, una balconera o lo que sea, ¿no? Necesitamos refuerzos especiales. Por lo tanto, es importante, en este caso se optó por esta opción y está muy bien, pero bueno, hay otras opciones. Más temas que vemos, errores. En este caso, está mal resuelta la colocación del panel en esa esquina. Normalmente, la colocación del panel se tiene que llevar a cabo con una diapositiva que os enseñaré, que os mostraré a continuación. Y otro tema importante es las juntas entre paneles. En este caso, vemos que hay un par de juntas donde han colocado mortero porque había quedado un poco de espacio entre los paneles. Esto no está bien. O sea, no hay que colocar juntas con mortero. Estamos creando una discontinuidad de la capa de aislamiento y esto se traduce en un puente térmico. Por lo tanto, es importante no colocar mortero en las juntas, o sea, colocar bien los paneles a tope entre ellos y
y si hay un espacio entre paneles, pues se coloca más lana de roca, lo intentamos solventar lo mejor que podamos, pero sobre todo no colocar un material, en este caso el mortero, que nos está perjudicando las prestaciones térmicas, ¿no? Y la manera de colocar el panel en la esquina es aproximadamente como os enseño aquí, es colocarlo en bandera o en pistola, que le llamamos. Es decir, intentar colocar un panel entero y que se instale aproximadamente como lo veis aquí. Esto es un error que me lo encuentro, creo, en 3 de cada 5 proyectos de SATE que visito, me lo acabo encontrando. Aparece en los manuales, aparece descrito en muchísimas guías y lo hemos repetido 1000 veces, pero el hecho de no colocar el panel de esta manera nos puede facilitar que con el paso del tiempo aparezcan grietas. Sí que es verdad que una vez coloquemos la capa de mortero final y la malla, deberemos reforzarlo colocando un trocito de malla que nos refuerce la esquina, pero bueno, es importante que se resuelva correctamente. Aquí otro proyecto de un SATE sobre soporte de madera. En este caso, pues es un centro de tratamiento de Alzheimer, enfermos de Alzheimer en Reus. Lo que se dice en este caso, pues uno de los puntos críticos que yo encontré, si veis esta pérgola que está volando, se sujeta por 2 puntos sobre la fachada, ¿no? Por este tensor superior y luego por una estructura que no la podemos ver aquí, pero que, bueno, ahora os la enseñaré, se fija directamente sobre el soporte de madera. Bueno, aquí veis el aspecto interior. En este caso, la solución era muy sencilla. Era un CLT y por el exterior la capa del aislamiento térmico. Y punto. No hay nada más. No hay trasdosado, no hay nada. Por lo tanto, uno de los puntos conflictivos que nos encontramos y que intentamos avisar antes de empezar fue que esta estructura de la pérgola no se fijara directamente sobre el CLT, a que se fijara sobre un elemento auxiliar. No nos hicieron caso, se fijó, pues como a la semana siguiente que fuimos a la visita ya estaban fijadas todas las pérgolas con estos 2 elementos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que por aquí encima tendremos que colocarle el aislamiento térmico. Esto es un problema, porque aquí este elemento es un elemento metálico, aparte es negro, o sea que esto es en Tarragona, que pues seguramente en verano se ponga una temperatura bastante considerable y bueno, tendremos que pasar el aislamiento por fuera, sellarlo lo mejor que podamos y bueno, esperar que no pase nada, ¿no? Pero bueno, el puente térmico que hay aquí dentro es bastante importante. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros en este caso? Hay elementos auxiliares que nos pueden ayudar a fijar, en este caso puede ser un toldo o puede ser una barandilla o puede ser esta pérgola que comentábamos antes. Hay elementos especiales, en este caso es EJOT, pero puede ser otro fabricante, que ayudan a que cualquier elemento que necesite una resistencia y unas cargas más potentes que lo normal se puedan fijar sin el riesgo de que haya un puente térmico muy elevado. Son elementos de mucha densidad, elementos plásticos que tienen un buen comportamiento térmico relativamente, por lo que estamos reduciendo el puente térmico que podamos tener en el soporte, ¿no? Otro error que nos hemos encontrado y que os queríamos comentar, y ya creo que con esto nos acercamos ya al final, es, por ejemplo, el sistema de aislamiento térmico en cubierta. En este caso, os muestro este proyecto, que no es un proyecto de Rockwool, porque nosotros no recomendamos que se utilice el aislamiento, un sistema SATE en esta posición. Estas son las fotos de cómo está, bueno, del proyecto, de más o menos a nivel estético, son una especie de cabañas que son así bastante entretenidas, bastante divertidas. Y esto es cómo está el proyecto a día de hoy. Esto es bastante lamentable. Y uno de los 2 puntos importantes, o 3 diría yo, que le veo aquí, primero es el error de colocar el sistema SATE en cubierta. Y no es un sistema que esté certificado ni recomendado para utilizarlo en cubierta. Otro tema importante es el tema de la escorrentía de agua, claramente. O sea, es decir, hay que pensar que el agua tiene que poder marcharse de alguna manera, no se puede. Es muy bonito, estéticamente es muy tal, pero no funciona y se ve claramente. Por lo tanto, es importante resolver cómo va a circular el agua por nuestras fachadas o por nuestro edificio. Otro tema importante es el tema de los acabados muy lisos con el sistema SATE. O sea, normalmente los acabados que nosotros manejamos son 1 milímetro, 1,5 o 2. Pero hay que pensar que el acabado SATE no es un acabado de yeso, no puede ser una superficie súper uniforme, blanca, brillante y sin ningún tipo de irregularidad. Es decir, las fachadas no siempre están en las mejores condiciones, hay que intentar
dentro de la estética que se quiera conseguir, pensar siempre pues, que no puede ser que sea un acabado, no es una superficie, no es un cristal. O sea, que habrá que pensar en una mínima rugosidad de la fachada, y los soportes muy lisos nos pueden facilitar pues esto, que haya más problemas a nivel de grietas, de golpeos, y a nivel estético pues nos pueden perjudicar más a la fachada, ¿no? Y obliga a unas calidades de instalación que son bastante bestias. Para que os hagáis una idea, nosotros la única vez que estuvimos a punto de hacer una fachada de este tipo muy acabado, muy fino, era para la casa del Busquets, que jugaba en el Barça, el futbolista y tal, en un proyecto que eran de muchos millones. Es decir, ¿no? Yo creo que lo veo inviable. Y otro último, la parte de abajo. O sea, normalmente el sistema SATE siempre está ligeramente separado de la parte inferior para evitar precisamente esto, ¿no? Que con las salpicaduras, con las rozaduras, con los golpes, se nos deteriore la parte baja del sistema. Y se suele colocar, pues a lo mejor no sé, un zócalo de cerámico o cualquier otro tipo de solución, ¿no? Esto de aquí. Bueno, aquí hemos tapado la cara de la gente porque no sé exactamente quiénes son estas personas, pero bueno, ya podéis imaginaros pues la calidad de este acabado. Por lo tanto, importante sobre todo el respetar este tipo de condiciones. Y ya por último, solo deciros eso, pues que uno de los errores también que nos encontramos mucho es el tema de no consultar. Es muy sencillo, podéis enviarnos un mail, podéis hablar con prescriptores, con comerciales, con nosotros que somos los técnicos, y os podemos ayudar de muchas maneras, ¿no? Pues elaborando un informe específico, ayudarlos con las certificaciones, ensayos acústicos, facilitando los bloques BIM, estudios higrométricos para ver si hay condensaciones, si hay problemas, o con los detalles AutoCAD, los detalles que veíamos al principio, pues ahí os podemos echar una mano verificando si algún detalle que habéis diseñado es correcto, o os podemos dar alguna propuesta. Podemos actuar eso también pues, con algún tipo de consulta telefónica o por mail. O otro tema que es importante, el tema de las visitas de obra. Yo creo que a veces hay ciertos temas que es mejor casi resolverlos en la obra. Si no nos podemos desplazar nosotros, siempre intentamos que haya pues, alguna persona de Rockwool, algún comercial, o si puede ser, yo creo que casi mejor el prescriptor, porque suelen ser arquitectos ya con formación específica en el Passive House, que nos ayuden o que nos puedan hacer una retransmisión de lo que está pasando, ¿no? A lo mejor ellos ya te pueden dar la respuesta, pero es probable que de esa visita pues, nos lleguen fotos a nosotros, nos llegue un vídeo, nos lleguen imágenes, y que con eso podamos dar ayuda. Y nada más, con eso quería concluir, no me quería pasar del tiempo, porque sé que vamos todos bastante liados de tiempo. Y nada, os dejo mi correo electrónico, bueno, más que mi correo electrónico es el correo del departamento, donde van llegando las consultas, y también pues comentaros pues, como ejemplo final este edificio de altura en Noruega, en el que hemos contribuido sobre todo al tema de protección frente al fuego, ¿no? La lana de roca, una de las ventajas que tiene, aparte de nivel térmico y acústico, es el tema del fuego. Y es importante también pues, contemplarla justo ahora también que han habido cambios normativos a nivel de exigencias de fuego, en edificios en alturas, en fachadas ventiladas y demás, pues bueno, tener presente que la lana de roca en ningún momento va a contribuir o va a ayudar a que el fuego se pueda propagar en una fachada, ¿no? Y nada más, hasta aquí lo que os quería comentar. Si queréis ahora, vuelvo a conectar la cámara por si tenéis algún tipo de pregunta o os ha quedado alguna duda. A ver si lo consigo. Y a ver, vale, aquí está. Perfecto. Vale, muchas gracias, Jordi, por la presentación. Y tendría por aquí alguna pregunta, ¿vale? Voy a empezar haciéndotelas. Uno de los asistentes preguntaba cuáles son las diferencias a nivel de prestaciones, latencia en paso del calor y sostenibilidad de la lana de roca, diferenciándose de las lanas de vidrio, ya que habitualmente se confunden y últimamente la lana de vidrio está teniendo mala prensa en cuanto a su sostenibilidad, energía gris y demás. Vale, nosotros a nivel de sostenibilidad no te puedo especificar exactamente cómo están con la lana de vidrio, pero lo que sí que nosotros publicamos para nuestras soluciones es la declaración ambiental de producto. O sea, una declaración ambiental donde analizamos todo el proceso de fabricación de la lana de roca y está certificado para todos los materiales.
Aparte también está estudiada la vida útil de la lana de roca y cómo puede contribuir a la hora de ahorrar emisiones de CO2 en nuestros edificios, en edificios industriales o en edificios residenciales convencionales, ¿no? Que toda esta información que tenemos, si lo necesitas, os la podemos enviar también, ¿no? Incluso para las certificaciones a nivel de sostenibilidad más habituales, certificaciones tipo LEED, BREEAM, Verde, WELL o cualquier otra certificación, hemos desarrollado un documento especificando en todos los puntos donde podemos contribuir, es decir, pues con la reciclabilidad del producto, la declaración del contenido de material reciclado, la distancia de fabricación, todas las certificaciones internas de la fábrica. Es decir, yo en este caso las de lanas de vidrio, la verdad que no te sabría decir en qué punto están, pero yo te puedo decir que más o menos yo creo que todas las certificaciones que podemos conseguir para este tipo de un proyecto en el que quiera conseguir este tipo de certificaciones, creo que las tenemos todas. Y si las necesitáis, pues también, no os he colgado el documento, pero creo que es otro que os podría pasar. Y nada, diferencias entre la lana de roca y la lana de vidrio, pues una importante es el tema del fuego. O sea, la lana de vidrio normalmente no suele llegar a resistencias de temperatura tan elevadas como la lana de roca. La calidad a nivel de absorción de agua, pues también hay ciertas diferencias entre unas y en las otras. Pero bueno, ahí estamos un poco. El tema de las fachadas ventiladas, normalmente sí que incorporan un velo especial para el tema de la protección frente al agua, que Rockwool en principio no lo necesita. Y son un poco las diferencias que hay. Y bueno, la materia prima. Nosotros también trabajamos roca basáltica y ellos pues es con arena de sílice. Pero bueno, si necesitáis eso, creo que os puedo pasar las certificaciones si queréis del sistema, bueno, de los productos en general de lana de roca y así ya lo podéis tener más información específica en términos de sostenibilidad de los productos, si queréis. Jordi, podríamos compartirlo en el email de seguimiento. Si nos lo pasas, lo podemos compartir a todos. Me lo apunto y os lo envío también, sí. Vale. Perfecto. Vale, muchas gracias. Otra pregunta era, si tenemos una vivienda adosada, ¿qué tipo de aislamiento necesitaremos en la medianera? La medianera, vale, yo ahí vería más aislamiento a nivel acústico, a nivel térmico. Sí que es verdad que si esa medianera ya está aislada, la exigencia a nivel térmico no es tan elevada siempre que hablemos de normativa, de específica normativa de CT, pero sí que es verdad que a nivel acústico yo creo que un mínimo, el panel que te recomendaría para hablar de un producto específico es un panel que se llama Alpha Rock, que es un panel de 70 kilos de densidad. Normalmente nosotros las densidades que recomendamos para soluciones a nivel de trasdosados y demás, no recomendamos nunca densidades superiores a los 70 kilos. Es por lo que hemos comprobado en las densidades entre 30 y 70 kilos, a nivel acústico y a nivel térmico, vamos mejorando. Y cuando pasamos a densidades superiores, de 80, 90, 100 kilos, el producto ya no se comporta tan bien a nivel térmico ni acústico, porque el panel empieza a ser más rígido. O sea, la lana de roca funciona bien porque tiene aire en estado inmóvil en el interior. Y eso nos ayuda a nivel térmico y acústico. Cuando más densidad tenemos, menos aire en el interior y por lo tanto se comporta peor a nivel térmico. Y por lo tanto yo creo que el que mejor te funcionará es el Alpha Rock. Es un panel que se llama Alpha Rock E225 de 70 kilos de densidad. Y se podría utilizar, yo creo, con espesor de 60 milímetros para una solución de trasdosado en una medianera para protegerte, yo creo que estará muy bien. Y a nivel acústico, lo que se puede conseguir con este trasdosado creo que estará alrededor de los 16, 17 decibelios, más o menos. Una solución de trasdosado, o sea, serían 16 decibelios de mejora respecto a lo que ya tienes en la medianera. Y siempre pensando, perdón, que si ya está viviendo gente en el edificio de al lado, ¿no? Es decir, si es una medianera donde de momento no hay nada construido en el exterior, a lo mejor teníamos que pensar con un poquito más de exigencia, ¿no? Si ya es un edificio que es una vivienda que ya has comprado y vas a rehabilitar o es tu propia vivienda y tienes vecinos al lado, yo creo que con 60 milímetros sería suficiente. Tampoco tenemos el problema de la pérdida de espacio útil, ¿no? Por lo tanto, 60 milímetros creo que es lo mejor.
Vale, gracias. Otra pregunta es, ¿tienen el valor chi o el suplemento del valor U de esas fijaciones de plástico? Sí, lo podríamos enviar también. No te lo sé decir de memoria, pero te lo podemos enviar. Vale, lo preparamos para el Vale. envío. Hay diferentes fijaciones porque no sé para qué tipo de solución sería, la de SATE, fachada ventilada o la de cubierta DEC. Porque cada una varía un poco. Es decir, bueno, yo te paso de las que tengamos y así lo podéis ver. Vale. Contesté las fijaciones. Un apunto. Vale. Otra pregunta interesante es, preguntan algún producto para el aislamiento de cimentaciones, si existe alguno en concreto. No, nosotros para aislamiento en contacto con el terreno directamente no utilizamos nada de roca. Aquí no igual... Normalmente igual, XPC podemos, creo que... Eso es, podemos, igual básicamente en cimentaciones habrá que utilizar un aislamiento que tenga capacidad a compresión y suficiente y capacidad también a la resistencia a compresión en el tiempo de porque va a ser un aislamiento que va a estar sometido mucho tiempo a una carga permanente. Entonces ahí normalmente o bien aislamientos del tipo XPS o bien hormigones celulares o materiales de este tipo es lo más suelen ser habitual. los que se utilizan, sí. Sí, es lo más habitual en estos casos. Pues sí que hacemos aislamiento bajo forjados y tal, pero aislamientos en contacto con el terreno, momento no. Vale, gracias. Otra pregunta es, si queremos aislar una pared de ladrillo por el interior en una edificación ya realizada, ¿cuál sería la solución más adecuada? Vale, en este sentido hay dos opciones. Si es un tabique que ya está ejecutado, hay una solución que se llama Fix Rock. Depende un poco de cómo queráis hacer el trasdosado. Si vais a hacer un trasdosado de placa de yeso, el sistema que comentábamos antes de hacer un trasdosado de placa de yeso con aislamiento en el interior, a nivel térmico funciona muy bien. Hay una solución todavía un poco más superior, en la que ya utilizamos un panel que tiene 11 centímetros, que se llama Red Dry, que es una solución en la que el aislamiento se fija atravesando el canal. Es decir, que no hay contacto del canal con el soporte y ahí tenemos un poquito de reducción del pequeño puente térmico que puede haber. Y una opción sería el trasdosado de placa de yeso, otro sería el sistema Red Dry este que te comento, o otro sería si queréis hacer un trasdosado cerámico con el sistema Fix Rock. Lo que comentaba al principio es aplicar un mortero sobre el soporte, un mortero proyectado, que te da prestaciones a nivel de estanqueidad también, y sobre ese mortero le adherimos un panel de lana de roca, que un panel es de la gama Fix Rock, que suelen tener también 30 kilos de densidad, 40, o en este caso paneles de doble densidad también. Y son los más habituales. Yo creo que todos los sistemas funcionan correctamente y a nivel ventajas que pueda tener, yo creo que el de placa de yeso es el tema del espacio, que con menos espacio, si entendemos que con un trasdosado con el sistema Fix Rock, pues necesitarás colocar el mortero, el aislamiento, que pueden ser 40 o 60 milímetros, y luego otra capa de ladrillo. Y con el trasdosado de placa de yeso, pues con el montante que puede ser de 70 milímetros y la placa de yeso de 15, ya puede funcionar correctamente. Sí que es más habitual colocar dobles placas también, habitualmente, o 2 placas de 13 o 2 de 15, para darle más consistencia. Pero bueno, yo creo que un trasdosado de placa de yeso con aislamiento, el mismo Alfa Rock que comentábamos antes, o el sistema Fix Rock son los dos que mejor te pueden funcionar. Vale, tengo otra pregunta en cuanto a la lámina impermeable. ¿Por qué la suelen incluir en muchos proyectos protegiendo por el exterior la lana de roca y dándole a mayores una característica de resistencia al fuego específica? Supongo que será por desconocimiento. Yo creo que sí. Yo entiendo que la gente está acostumbrada ya directamente o por desconocimiento o también por desconfianza en la instalación que te van a hacer. Hay mucha gente que dice, yo ya no me fío de que el instalador me coloque bien la lana de roca una con la otra, y como no me fío de que me dejen juntas, para mayor seguridad, en lugar de colocar a lo mejor esa capa hidrófuga por detrás, le coloco pues una lámina impermeable por el exterior y transpirable,
para asegurarme de que en caso de que haya entrada de agua de lluvia o lo que sea, no se me pueda colar entre los paneles aislantes. También nos han comentado a veces que es por el tema del color. Así que yo por el tema del color no lo veo tanto porque el panel tiene un marrón que es muy oscuro y que si las juntas entre paneles son de 5 milímetros de acabado, eso es que no lo vas a ver. A menos que vayas a la fachada y mires entre las juntas, no vas a ver, no es un panel de color verde fluorescente, digamos, ¿no? Es un color oscuro que no se aprecia. Así que yo cuando nos comentan que es por la estética, yo la verdad que lo veo necesario. Y yo creo que va más por la desconocimiento y inseguridad del arquitecto, que no puedes estar tampoco controlando siempre que te lo hagan correctamente y para mayor seguridad, pues que me lo pongan y yo me quedo más tranquilo. Vale, hay otra pregunta del aislamiento por el interior. Por ejemplo, en rehabilitación con muros masivos de piedra, ¿cómo solucionaríamos el tema de las humedades intersticiales? Intersticiales, ahí yo creo que te podríamos ayudar en el caso específico del proyecto que tengáis. Te podemos estudiar pues, en la zona climática donde esté el proyecto, si es necesario la colocación de una barrera de vapor o qué tipo de aislamiento sería el más recomendable. Yo creo que en ese sentido, creo que lo mejor es hacer un cálculo específico como con las herramientas que os comentaba antes, que con ese cálculo sencillo podemos verificar realmente si hay condensaciones o no. Lo que hacemos es adaptarlo a la zona climática del proyecto en cuestión. Si es en Burgos, pues en Burgos, si es en Valencia o donde sea. Y creo que ahí es lo más fácil. Y ahí podemos ver si colocando, pues a lo mejor un trasdosado con una lámina, una barrera de vapor, o ahí lo podemos solventar. Pero bueno, eso yo creo que si lo necesitáis, os lo podemos preparar sin ningún tipo de problemas para vuestro proyecto. Eso siempre, lo que sí necesitamos siempre es la descripción exacta del soporte. Es decir, primero dónde está ubicado el proyecto y, la composición del soporte. Si es un muro de piedra, pues si son de 15 centímetros, si son 30 o lo que sea. Vale, muchas gracias, Jordi. ¿Tienes alguna pregunta tú, Dani? Sí, mira, han sido un par de preguntas relativas a los soportes en en las ménsulas de fachada ventilada. Igual te cojo la pantalla, Jordi, si no te importa, y porque he preparado una diapositiva que sacamos. Vale. Aquí la Minimizo. cojo yo. ¿Ya la tienes tú? Vale. Sí. Pues minimizo. Vale. Vale, bueno, creo que se ve ahora ya. Sí. Sí. Vale. Había un par de preguntas relativas a si había soportes de fachada ventilada o con certificación Passive House o con rotura de puente térmico. Esta diapositiva la traemos en otro tipo de formaciones que solemos hacer y viene a explicar eso. A la izquierda veis cómo serían más o menos unas piezas de soporte de fachada ventilada con rotura de puente térmico. En la pieza, digamos, de color blanco y la pieza de color negro son las que están actuando de rotura de puente térmico. Y luego también existe la posibilidad de elegir el tipo de material, ¿no? Si vamos a ménsulas de aluminio, pues tienen esta conductividad de unos 115 a 220 vatios por metro Kelvin, y en acero inoxidable estamos hablando de 15, que son 10 veces menos, ¿no? Eso también ayuda a reducir el puente térmico. Y luego quería enseñar en la base de datos, que igual no lo conoce todo el mundo. Existe una base de datos de componentes donde están todos los componentes certificados. La fachada que enseñaba Jordi del sistema REZAC que tenéis ahí los documentos es un componente certificado Passive House, estará en esta base de datos, pero para este caso concreto, si venís a esta base de datos y pulsáis en anclajes de fachada, os va a aparecer un listado de todos los componentes certificados que son anclajes de fachada ventilada con rotura de puente térmico, y podéis descargar sus especificaciones y sus características. Eso, no sé si ahí en esa parte querías añadir algo, Jordi, perdona.
No, creo que está genial. O sea, hay productos que funcionan muy bien a nivel térmico y que nos pueden ayudar a optimizar al máximo las prestaciones de la fachada. Sí, sí. Vale. Luego he visto alguna pregunta que me había parecido interesante. Voy a hilar dos de las preguntas en sí, por recalcar un punto en el tema de la ejecución. Una pregunta decía si había paneles especiales, específicos para los encuentros en esquina, para la unión entre los paneles y el encuentro en esquina. Y otra pregunta venía a decir que si hay que rellenar el espacio entre paneles con algún tipo de producto o con alguna masilla o algo para garantizar esa correcta unión y que no quede esa distancia, ¿no?, entre paneles. Vale, para colocar los paneles en esquina no hay un producto específico, pero por ejemplo en el sistema SATE lo que siempre recomendamos es que los paneles se coloquen a rompejuntas, es decir, que la junta no esté siempre en contacto, digamos, que se vayan intercalando, ¿no? Es decir, que si tenemos, ahora os lo enseñaré a lo mejor en un dibujo que estoy así medio preparando, a ver si lo podemos entender. A ver, si estoy por aquí arriba, no sé, a ver si está por aquí más o menos. Si esto nos imaginamos que es una fachada, la esquina de una... Uy, espérate, ahora. Esto de aquí, digamos, sería intercalar los paneles. Un primer panel llegaría así hasta la esquina y el siguiente, que veis este de aquí, iría en la posición opuesta, ¿no? Es decir, que se tienen que ir intercalando en esquina para intentar evitar al máximo que se produzcan grietas en este punto de aquí, que es un punto débil en esquina, ¿no? En el sistema SATE. En sistema de fachada ventilada yo haría algo similar también, colocar el panel en esquina rompejuntas para que quede bien solapado. A nivel de sellado entre los paneles, lo ideal es que los paneles queden bien colocados entre ellos, que si hay que rellenarlos con algo, se rellenen con lana de roca, con la misma lana de roca, para tener la continuidad y el mismo material en toda la superficie. Y si es imprescindible porque hay una pequeña hueca de 1 milímetro, pues seguramente con algún material aislante se podría llegar a colocar. Lo ideal, yo diría que siempre es lana de roca. Nos hemos encontrado eso, que a veces pues le han colocado, yo no es lo que más recomiendo, pero a veces han hecho pues algunas pequeñas tiras con material de sobrante que tenían o de EPS o de XPS o a lo mejor un pequeño material que lo han cortado fino para colocarlo ahí. Yo creo que sí hay que rellenarlo siempre con lana de roca y en caso de que no pueda ser con lana de roca porque no lo sabéis muy bien cómo hacerlo, o sea, nunca colocar un mortero, intentar rellenarlo con algún material aislante que nos garantice esa continuidad. Perfecto. Vale, no sé si había alguna más, Rosalía, o podemos ir Mira, despidiéndonos. ¿Sí? Hay una muy interesante que dice que al hacer un sate con lana de roca hay veces que el acabado queda con ondulaciones. ¿Cómo puede evitarse? Con ondulaciones, en principio no debería acabar con ondulaciones. Es decir, no sé exactamente por dónde puede venir esto de las ondulaciones. Lo ideal es que el panel se trabaje de manera estándar y que el soporte sea liso completamente, ¿no? Las obras que hemos visto creo que no se veían ondulaciones ni se veía nada especial, ¿no? No sé esto exactamente de las ondulaciones por dónde puede venir, pero bueno, si tuvieran alguna foto o algo de algún proyecto que haya pasado, lo podemos mirar. Pero normalmente con la lana de roca también hay que considerar que la capa exterior es de eso, unos 6 milímetros en total entre el recubrimiento y demás, y no debería haber problemas de ondulaciones. Es decir, no se debe detectar en la fachada ni la unión entre los paneles, ni las fijaciones, ni ningún otro tipo de patología, ¿no? Normalmente yo creo que si se hace correctamente y se instala bien, no debería haber este tipo de ondulaciones. No sabría decirte Vale, exactamente. gracias. Yo la verdad que no me lo he encontrado nunca. Vale, gracias, Jordi. Si quieres el resto de preguntas, podemos responderlas por email.
Sí, sí, ningún problema. Me podéis mandar las consultas que tengáis y los vamos respondiendo. Sí, sí. Si Perfecto. queréis también, sí, lo que os vaya mejor. Perfecto, no, yo creo que podemos ir cerrando ya también porque, bueno, Vale. para también que la gente pueda dedicarse a otras cosas, que por nosotros estaríamos aquí todo el día, ¿no, Jordi? Sí, no, yo lo que necesitéis, sí, sí. Pero bueno, No, el resto de preguntas las recogemos, las resolvemos contigo también luego por email vale, y se le envía a todos los asistentes y ya también con los genial, datos de contacto y todo, ¿vale? Así que nada, perfecto. muchas gracias Jordi por tu Nada, a tiempo, vosotros. por la presentación y gracias también a todos los asistentes y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Muy bien, Hasta luego. Buen fin de gracias. semana. Igualmente.